días. Hoy en la escuela dominical, continuando con nuestra serie ¿Qué nos enseñó Jesús? Vamos a ver que Jesús nos enseñó a ver el valor que tienen las personas para Dios. Y para eso tenemos que entender cuál es el corazón de Dios para con el hombre. Nuestro Señor nos enseñó que el hombre tiene un valor para Él. No es cualquier cosa, no es un árbol que Él creó, no es un animal que Él creó, sino que el hombre tiene un valor especial. ¿Por qué? Porque es su creación y Dios siempre ha tenido y tuvo la intención de tener una relación estrecha con el hombre. A pesar de que Dios no nos necesita para nada, Él sí quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Y eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 12, que dice lo siguiente. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por lo tanto, a través de este pasaje y algunos otros, que por razones de tiempo no vamos a mencionar, podemos entender claramente que Dios no necesita al hombre. El hombre no tiene nada que le pueda dar a Dios porque todo es de Dios. La Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, si Dios nos va a amar y nos ama, es por puro afecto hacia su creación y por gracia. No es porque Dios necesite de nosotros, sino que es solamente porque Él quiere comunicarse con cada uno de nosotros, porque Él quiere tener una relación personal y la iniciativa de esa relación parte siempre por el Señor. Dios siempre toma la iniciativa para comunicarse con el hombre. Cuando Adán pecó, el que tomó la iniciativa para buscar al hombre fue Dios. Dios busca al hombre. El hombre pecó y se escondió. Pero Dios empezó a buscar a Adán y a preguntar a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Él siempre ha tenido ese interés de relacionarse con nosotros, a pesar de que nosotros no le podemos dar nada a Él. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 10, He aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Increíblemente, hoy en día vemos las mismas situaciones que estos fariseos tenían. Se da cuenta que hoy en día hay muchos movimientos animalistas que protegen los derechos de los animales, pero ellos mismos son los que están de acuerdo también con los abortistas, aquellos que defienden el derecho a abortar como si realmente fuese algo legítimo, quitarle la vida a una persona. Increíble que, así como estos fariseos que en realidad habían perdido el juicio en cuanto a lo que es correcto y lo incorrecto, hoy en día también veamos la misma situación en el mundo posmoderno, el cual ha desvirtuado todo lo que es correcto y lo ha relativizado todo. Pero en la Biblia no encontramos esto. En la Biblia encontramos que el hombre tiene un valor para Dios. Los fariseos habían estado tan ciegos que dejaron de ver el objeto de esta ley en particular, que era el día de reposo. Es más, Jesús en otro pasaje les dice en el libro de Marcos capítulo 2 verso 27 lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Se da cuenta? Ellos habían elevado a tal nivel el día de reposo que le habían dado más importancia que al hombre y estaban juzgando a Jesucristo porque él quería sanar
a alguien en día de reposo, diciendo que eso no era correcto. En otra oportunidad los fariseos le dicen a la gente, en 6 días ustedes pueden venir, pero este día de reposo no vengan a ser sanados. Y la verdad es que en su celo perdieron el juicio de lo que, como dijimos hace un momento, ¿no es cierto?, era correcto e incorrecto. Y Jesús pone como ejemplo un caso que era común para ellos, que nadie deja una oveja en un hoyo, aunque sea día de reposo, sino que ellos la toman y la ponen a salvo. Y como dije, ellos habían perdido la sensibilidad, y era una realidad que ellos habían perdido el juicio en cuanto a lo correcto. Pero hoy día no vamos a hablar de los fariseos. Ellos no son el tema, sino que usaremos este texto como un trampolín para mostrar que realmente el hombre es importante para Dios. Y Jesús lo demuestra en este ejemplo y dice claramente en el versículo 12, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por lo tanto, el hombre tiene un valor y no es un valor relativo, sino que la Biblia dice que es mucho más importante que los animales, por ejemplo, y en este caso una oveja, que es el ejemplo que le puso Jesús a los judíos, ya que era algo que ellos podían entender. Los judíos eran pastores de ovejas, toda la vida han sido pastores de ovejas, muchos de ellos, y entienden el valor que tiene una oveja, porque de ella pueden tomar la lana, de ellas pueden tomar leche, de ellas pueden tomar la carne, de ella pueden hacer los sacrificios para el Señor. Pero el hombre tiene mucho más valor que una oveja. Además vemos en reiteradas veces en parábolas la misma situación que el caso que Jesús les puso acá en Mateo capítulo 12. Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, en donde el padre refleja el gozo que tiene Dios cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve de ese mal camino a la senda correcta. Dios se goza por un pecador que se arrepiente. También vemos ese amor que se expresa en la misericordia de Dios en el relato de un buen samaritano, en donde vemos a personas que en teoría deberían saber cuán importante es la vida del prójimo, deberían saber que ellos tienen que tender la mano a aquel que está desvalido, a aquel que necesita ayuda, pero vemos cómo estas personas pasaron por al lado de este herido, de esta persona que había sido asaltada, hasta que viene el buen samaritano, que representa al Señor Jesucristo, quien tiende la mano a esta persona malherida, que representa a las personas que están heridas por el pecado, las personas que están perdidas y que necesitan un socorro, a personas que no se pueden salvar por sí mismas, a personas que están indefensas ante el daño que provoca el pecado en sus vidas, personas que no tienen ningún recurso para sanarse, para curarse, personas que realmente necesitan que alguien les tienda la mano. Y este es el buen samaritano, una representación de lo que el Señor Jesucristo hace con aquellas personas que están perdidas, que aún no alcanzan la salvación, personas que aún no llegan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor a través de esta parábola nos muestra su gran amor y el valor que tiene para Él las personas. Además vemos esta misma intención reiterada en otras parábolas, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, en la cual el padre que representa a Dios se goza cuando su hijo, que se había ido a despilfarrar todo su dinero, a vivir, dice la Biblia, perdidamente, él vuelve a lo mejor sin zapatos, vuelve con ropa andrajosa, pero llega nuevamente delante de su padre. Y Dios nos muestra que Él no rechaza a nadie, sino que así como este Padre amoroso recibe al Hijo y hace una fiesta porque su Hijo estaba muerto y había revivido, Dios también se goza cuando un pecador se convierte y vuelve a los pies de Él. Hay otras parábolas también que expresan la misma situación o la misma idea, que es la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida.
en la cual cuando se pierden y son halladas, las personas se ponen muy contentas. En el caso del pastor, cuando se perdió una oveja y la encuentra, dice la Biblia que él la trae, la echa sobre sus hombros y la trae y comparte su alegría con los demás. También la mujer que encuentra la moneda perdida también se goza, y el Señor expresa esa alegría cuando alguien se vuelve a sus caminos, en el libro de Lucas 15:7 y Lucas 15:10, que dice lo siguiente, el versículo 7 primero: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y versículo 10 del capítulo 15 de Lucas dice lo siguiente, en el caso de la moneda perdida: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estos pasajes nos muestran claramente cuán importante es el hombre para Dios, cuánto Él le ama, cuánto Él quiere la salvación de la gente. Hay un pasaje en el libro de Isaías, si no me equivoco, que dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que se vuelva el hombre de su mal camino, sino que se arrepienta. En el mismo libro de Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Por lo tanto, todos estos pasajes nos muestran que Dios tiene un interés de relacionarse con el hombre. Dios tiene un interés de rescatar al hombre de la condenación eterna que le trae el pecado. Y ese interés de parte de Dios se expresa o tiene su máxima expresión en el sacrificio del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante hasta el 20, lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dios manifiesta su amor hacia el hombre en la persona de Jesús. Cuando Jesús toma nuestro lugar, entregándose a Dios en una ofrenda aceptable para el perdón de nuestros pecados. Este acto es tan grandioso, y es por eso que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Otra expresión de este pasaje sería: porque Dios amó al mundo hasta el punto que dio a su Hijo único, para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino tengan la vida eterna. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer el hombre para irse al infierno? Lo que este pasaje nos enseña son dos cosas, dos grandes verdades. Primero, que la iniciativa para relacionarse con el hombre siempre la toma Dios. El hombre nunca tiene la intención de acercarse a Dios de corazón. La iniciativa siempre tiene que tomarla con Dios. Pero la pregunta es: ¿sabe qué tiene que hacer el hombre para irse al infierno? ¿Para tener la condenación eterna? Nada. Eso es, el hombre no tiene que hacer nada, porque aquí leímos claramente que el hombre ya está condenado. Y está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor por eso nos hace un llamado a volvernos a Él. Aquellos que aún no han dado un paso de fe, aquellos que nunca han entregado su vida al Señor Jesucristo, ya están condenados. Es por eso que usted no tiene que hacer nada para irse al infierno, porque su pecado le condena, porque su pecado le pone en esa situación. Pero Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese este gran amor de parte de Dios, que es un amor totalmente desinteresado, porque como leímos en un principio, si Dios tuviese hambre no nos pediría a nosotros nada, porque dice Él, mía es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios, todo es de nuestro Padre Celestial. Así que Dios no necesita nada de nosotros. Él puede vivir solo, sin nosotros en su presencia, pero somos su creación y Dios ama a su creación. Y como su creación estaba perdida, Dios ideó un plan desde el principio de la creación, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, que dice, inmolado desde el principio del mundo. Mire, Dios tomó la iniciativa desde el principio del mundo para poder rescatar al hombre de su condición perdida, de la condición que el mismo hombre escogió, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí tenemos a Adán en el huerto de Dios, hablando cara a cara con Dios en un mundo perfecto, pero aún así Adán desobedeció a Dios y cayó en condenación. Y aún así, cada uno de nosotros, sabiendo todo, viendo las consecuencias que tiene el pecado, seguimos en esos caminos. La humanidad sigue alejada de Dios sin querer buscarle, queriendo eliminar a Dios de sus vidas, queriendo eliminar a Dios de la historia, para no tener nadie que me condene, nadie que me juzgue, nadie que me diga que esto está mal, nadie que me diga que esto es incorrecto. Pero Dios aún, a pesar de que el hombre no se quiera acercar a Él, Dios sigue expresando su amor a través de un llamado misericordioso, a través de un llamado a través de las pruebas, de las tribulaciones, para que el hombre se vuelva a Él y no vaya a esa condenación eterna. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más encontramos en este hermoso pasaje del arrepentimiento de Zaqueo, cuánto gozo hay de parte del Señor cuando alguien se arrepiente. Y el Señor lo expresa acá en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lamentablemente hay mucha gente perdida en este mundo. Mucha gente que quiere vivir su vida alejado del Señor, sin una relación personal con Dios. No sabe que va a una condenación segura. No sabe que cuando parta de este mundo no va a haber oportunidad para relacionarse con Dios, aunque lo lamente, aunque esté en su lugar de tormento y quiera salir de ahí, ya no va a haber más oportunidad. Esta expresión de gozo del Señor Jesús por la conversión de Zaqueo nos muestra cuánto le place al Señor rescatar las almas. Veamos Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia aquí nos muestra que nadie, por su voluntad, busca a Dios. No hay justo, dice, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe? Las personas no buscan a Dios. Hay personas que aparentemente buscan a Dios, pero no es la realidad. Hay personas, por ejemplo, que buscan a Dios en una religión, buscan a Dios como un lugar de refugio, un lugar de apoyo, un lugar en donde puedan seguir con su vida lo más parecido posible. Y de estas hay muchas personas que realmente no se quieren comprometer con el Señor, que realmente no quieren entregar su vida a Cristo, que realmente no
quieren reconocer que son pecadores. No quieren reconocer que no tienen nada que ofrecer a Dios para su salvación. Quieren aferrarse a que son personas buenas. Quieren aferrarse a que son personas que merecen algo. Pero la Biblia nos muestra claramente que nadie merece algo de parte de Dios, porque todos, dice, nos desviamos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo bueno desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros, porque nosotros, siendo malos, somos buenos con nuestros hijos. Si un hijo nuestro nos pide pan, nosotros no le vamos a dar una piedra, le vamos a dar pan. Si alguien pasa por nuestra casa pidiendo alimento, a lo mejor le vamos a dar alimento, y para usted, eso significa que es algo bueno, que usted es bueno porque no pelea con nadie, se lleva bien con sus vecinos, es bueno porque no es un ladrón, es bueno porque no es un asesino. Pero la Biblia, cuando habla de personas buenas, es un otro nivel. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que nadie merece la salvación. Pero hay muchas personas que, como dije, aparentemente buscan a Dios, pero la verdad es que si buscaran a Dios lo encontrarían. Porque Dios siempre tiene las puertas abiertas. Dios siempre está haciendo un llamado. En Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, Dios siempre está dispuesto para que las personas vengan, pero las personas no quieren venir. Y es lo que leímos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Quiero refrescarle un poco la memoria. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, siempre la iniciativa para que el hombre se vuelva de verdad a Dios, no a una religión, no a un culto, sino que a Dios, la iniciativa siempre la toma Él. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que pone la semilla de la fe en el corazón de las personas, porque las personas por sí solas nunca van a querer volverse a Dios de corazón, porque siempre van a pensar que algo se merecen, que no son tan malas, hasta que no reconocen que son unos perdidos, que no tienen nada que Dios pueda considerar para la salvación. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Esa es la iniciativa de Dios, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, como cristianos, ¿cómo debemos nosotros mostrar que la salvación de las personas nos importa? Porque recordemos que ese es el título de la enseñanza. El valor que tienen las personas. Si para el Señor son importantes, si para el Señor cuando alguien se arrepiente hay gozo en los cielos porque a Él le importa la salvación de las personas, ¿cuánto nos importan a nosotros como cristianos, a aquellos que no conocen a Cristo? Miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña. Vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia lo siguiente: verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. Vemos aquí al apóstol Pablo que él expresa un dolor por la salvación de sus parientes, pero él dice algunas palabras bien importantes. Dice, en primer lugar, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio. Y lo que él está expresando aquí es que realmente él tenía una preocupación genuina y verdadera por la salvación de sus parientes. Y él dice desear a ellos mismos ser anatema, separado de Dios por amor a ellos. Él estaba dispuesto a dar su vida por la salvación de sus parientes. Debemos tener una genuina preocupación por las personas, así como el apóstol Pablo la tenía, por la salvación de las personas. ¿Y por qué digo genuina? Porque a veces nosotros mismos nos engañamos. Nos engañamos porque decimos que tenemos una preocupación por las personas, pero nuestros actos niegan todas las palabras que salen de nuestra boca. Si nosotros realmente estuviésemos preocupados por las personas, le pregunto, ¿cuánto es el tiempo que usted invierte para compartir el Evangelio con otros? ¿Cuánto tiempo usted está apartando para dedicarlo a alguna actividad evangelística? ¿Cuánto tiempo usted ocupa en su mente para pensar en cómo llegar mejor a aquellos que no le conocen, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea con los vecinos, en el medio en que nosotros nos desenvolvamos? Lamentablemente, como dije, muchos de nosotros como cristianos vivimos una fantasía y eso se demuestra en el interés que nosotros ponemos en compartir el Evangelio. No se trata de andar sufriendo por la vida, se trata de tener un interés real por la salvación de las personas. Se trata de tener un interés real para que cada uno de ellos llegue a conocer al Señor. Dedicar tiempo en la oración por ellos, dedicar tiempo de calidad para poder compartir el Evangelio, buscar las oportunidades para hablar del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. La palabra constriñe a lo mejor es un poco complicada porque hoy día no se usa mucho, pero otra expresión de constreñir sería la siguiente, porque lo que nos controla es el amor de Dios. Constreñir es como algo que me empuja, que me obliga, pero en un buen sentido, que me obliga a compartir del Señor. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el amor de Dios es el que debe empujarnos para compartir el Evangelio. El amor que Dios tuvo por mí, el amor que Dios tuvo por usted al rescatarle sin que usted lo mereciera. Piense en ese amor. Piense cuánto Dios le amó a usted, que siendo un pecador, Cristo murió por usted. ¿Cómo nosotros no debemos compartir el Evangelio? ¿Cómo nosotros no debemos llegar a otros que están perdidos, que se están perdiendo y están camino en estos momentos hacia el infierno? ¿Cómo no debemos compartir el Evangelio con ellos? ¿Cómo no buscar las oportunidades? Hay personas que obviamente nosotros hemos intentado compartir varias veces y ya no nos quieren escuchar. Ya no podemos hacer nada. Intentemos compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen, con aquellos que ni siquiera a veces saben que usted es un cristiano. Preocúpese por ellos. Ya terminando, le puedo hacer algunas preguntas. Concluyendo, ¿hemos llegado a entender el amor del Señor por las personas? ¿Ha llegado usted a entender el amor del Señor por las personas? ¿Hemos llegado a entender el amor que Dios tuvo hacia nosotros? ¿Sabe que si usted llega a entender ese amor inmerecido que Dios tuvo hacia nosotros, ese amor, como dice el apóstol Pablo, lo va a empujar a usted a compartir el Evangelio, a llevar su palabra a aquellos que no le conocen? Entender el amor de Dios me motiva, me empuja, me controla para dar a conocer el mensaje de la salvación. Estimado amigo, también si usted se ha dado cuenta que ha estado viviendo lejos del Señor,
que nunca ha entregado su vida a Cristo, que no había visto antes el amor que Dios le tenía a usted, a pesar de que usted no merece la salvación, a pesar de que usted no merece la gracia de Dios, Dios de todas formas entregó a su Hijo para morir por usted. Si hasta el día de hoy no se había dado cuenta, pero a través de esta enseñanza, usted se ha dado cuenta que necesita ese Salvador. Se ha dado cuenta que Dios realmente le ama tanto que quiere rescatarlo de la condenación eterna. Le invito también a que venga a los pies de Cristo. Le invito a que entregue su corazón a Él, a que se arrepienta y entregue su vida al Señor, para que de ahora en adelante usted viva para Él, para que viva para compartir el Evangelio. ¿Se ha visto el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo? Le invito a que reciba ese sacrificio, a que lo tome, a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Señor les bendiga.